Buenas tardes, estimados seguidores. Antes de hablar del instrumento de Nerfin, aclararé lo más posible lo que es un fondo de inversión. Si llegaran a tener alguna duda, siéntanse libres de dejar sus comentarios. ¿Por qué hago este video para Nerfin y no lo hice para Bondía, que también es un fondo de inversión? Creo que el motivo principal es que obvié el tema de fondos al hablar de Bondía. Sin embargo, para Nerfin sí es necesario hablar antes de lo que es un fondo, ya que Nerfin es un instrumento de inversión más sofisticado que Bondía. Entrando directamente al tema, ¿qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión se puede definir técnicamente como una herramienta de inversión que dentro de sí contiene diversos instrumentos que generan un rendimiento por diferentes vías. Puede ser ganancia de capital, dividendos, utilidad distribuida, intereses y muchos otros más. Hay cuatro tipos de fondos: los fondos de deuda, de renta variable, mixtos e indexados. Generalmente son empleados por inversionistas que no quieren hacer una gestión activa de sus recursos y dejan su capital en manos de terceros que generalmente actúan como representantes del inversionista en la compra y venta de activos. Estos terceros pueden ir desde lo más básico como un Afore, que si bien no es un fondo de inversión como tal, es muy similar a uno, hasta algo más especializado como un fondo de deuda europea, un fondo de acciones americanas, un fondo mixto como por ejemplo Enerfin, del cual hablaremos en el próximo video. Para hablar más específicamente de cada uno de los cuatro tipos de fondos, los mencionaremos de manera individual junto con sus principales características. Solamente no mencionaremos el fondo indexado, ya que este tema lo dejaremos para un video en especial cuando hablemos de los ETFs. Iniciaremos con el fondo de deuda, el cual contiene dentro de sí única y exclusivamente instrumentos de deuda, como bien pueden ser bonos, CETES, pagares bancarios, deuda corporativa, entre otros similares. A continuación tenemos el fondo de renta variable, que contiene dentro de sí únicamente acciones. No se especializan en algún sector en específico, como por ejemplo consumo selectivo, consumo discrecional, tecnologías, fibras, entre otras. Solamente buscan superar el rendimiento del mercado de referencia. Por ejemplo, si adquirimos un fondo de acciones mexicanas, su principal objetivo será superar el rendimiento del índice bursátil mexicano. Y por último tenemos el fondo mixto, que se compone de las características tanto del fondo de deuda como el de renta variable. Esto quiere decir que el fondo puede y tendrá dentro de sí tanto instrumentos de deuda como acciones bursátiles. A diferencia del de renta variable, este fondo solo busca dar un rendimiento adicional al fondo de deuda si es que lo llega a lograr. Normalmente tiene un porcentaje en deuda y otro en renta variable que se determina en el prospecto del fondo. Por ejemplo, puede tener un 5% en acciones y un 95% en deuda, más ciertas tolerancias que generalmente son determinadas por los administradores del fondo. Los tres tipos de fondos que en este video comento son administrados de manera activa, supuestamente para buscar siempre mejores oportunidades de mercado. Estos fondos, al ser un activo como tal, compuestos de varios instrumentos en su interior, también va a cotizar, pero su cotización no va a variar en todo el día. Esto quiere decir que si hay un fondo en donde cada partición cuesta 1 peso con 50 centavos, costará lo mismo durante todo el día hasta el cierre del mercado. El día de mañana puede costar más o puede costar menos. Vamos a poner un ejemplo, suponiendo que mañana cuesta 1 peso con 40 centavos. Nuevamente se mantendrá durante todo el día hasta el cierre del mercado. Generalmente estos instrumentos tienen un cierre de operación anterior al cierre general del mercado, normalmente es la 1 de la tarde, y esto puede variar según el fondo y la administradora del fondo. Adicional, su liquidez no siempre es inmediata. En lo personal me he topado con fondos que tienen hasta 72 horas como tiempo promedio de liquidación, o en algunos otros casos como en Nerfin, que solo se puede liquidar el primer lunes de cada mes, dando obviamente la instrucción de liquidación de manera anticipada, y siempre y cuando haya alguien interesado en adquirir las posiciones que nosotros estamos ofertando. De cierta forma podemos ver un fondo como un carrito de súper, el cual lleva dentro de sí una cantidad variada de instrumentos de inversión. También debo señalar que al ser un instrumento con un grado de bursatilidad moderado, podremos tener minusvalías y plusvalías significativas. En algunos casos me tocó ver minusvalías de hasta un 30% en algunos fondos, principalmente de deuda europea y de acciones mexicanas. Ahora bien, ¿qué es lo bueno de estos fondos desde mi punto de vista? Que son herramientas de inversión un tanto pasivas. Pasas tu capital a un tercero para que éste lo gestione de manera discrecional a tu nombre para buscar generar un rendimiento a través del tiempo según el fondo seleccionado. Dado que en teoría está tu capital en manos de un experto, tendría un mayor ratio de éxito en generar rendimiento,
aunque esto no siempre pasa. Adicional, no se necesita un gran capital para estar diversificado, y nótese que solo digo diversificado porque en mi concepto de estar diversificado de manera inteligente, este instrumento no tiene absolutamente nada que ver. También se hacen dueños proporcionales de lo que el fondo contenga en su interior, ya que de hecho adquieren dichos activos de su interior al adquirir el fondo en sí mismo. Por otra parte, ¿qué es lo malo desde mi punto de vista? Pues básicamente que no seleccionarás en qué invertir, ya que el fondo se gestiona como un todo con el capital de los inversionistas, sin que estos puedan decidir en qué activos invertir o en cuáles no hacerlo. Otro punto en contra es que todos los fondos tienen comisiones. En algunos casos, comisiones por resguardo de valores, la comisión de su casa de bolsa para comprar y vender sus posiciones, comisiones de administración, cuotas anuales, entre muchos otros, que si bien son porcentajes muy bajos, sumándolos y al pasar del tiempo ya representan un lastre muy significativo para nuestro capital, y más porque estos en la mayoría de los casos, si no es que en todos los casos, son cobrados haya o no haya un rendimiento o una ganancia. También siento que merma mucho la capacidad de aprendizaje del inversor, ya que al no tener que analizar más que el prospecto de inversión del fondo, se limita muchísimo el aprendizaje y sobre todo el contacto directo con muchos activos, principalmente acciones. Para ser honesto, no es una herramienta de inversión que me agrade mucho, de hecho solo subo este video para tener un poco más de claridad de qué es un fondo antes de hablar de Nerfin. Los fondos no son una herramienta de inversión que utilice, principalmente porque me gusta seleccionar mis activos de manera directa y no depender de alguien más que haga o supuestamente haga al 100% un análisis que yo pudiera considerar como no apropiado. En lo personal no hago uso de los fondos, lo hice en su momento, pero la verdad no me sentía pleno dejando que alguien más decidiera por mí en algo que yo mismo puedo hacer. Además que el costo de los fondos era elevado, y no hablo de su precio, sino el costo implícito del fondo como las comisiones que comenté anteriormente. Es una herramienta que bien pudiera ser considerada si alguien busca algo a largo plazo, asumiendo los riesgos asociados obviamente, y no quiere meterse mucho en leer estados financieros, reportes anuales, conferencias de accionistas, analizar los instrumentos de deuda, y si no desean buscar mejores oportunidades en el mercado tanto de dinero como de valores. Como les comento, en lo personal no hago uso de ellos, el último que adquirí fue en Nerfin y me deshice de mis posiciones aproximadamente 3 o 4 meses después, ya que no me sentía a gusto manteniendo la deuda y las acciones del fondo. Este tipo de temas ya prácticamente son de bursatilidad, hay muchas cosas que explicar y muchas cosas de las cuales hablar, y para ser honesto estoy muy ansioso de llegar a hablar de acciones bursátiles. Sin embargo, creo que hay que empezar desde lo más básico como hemos venido haciendo a lo largo de los videos que se han estado subiendo al canal. Cualquier duda o comentario que tengan, ya sea de este video o de videos anteriores, háganmelo saber en la caja de comentarios. Siento mucho la verdad estar recorriendo tanto el tema de Nerfin, ya van 2 semanas con esta que lo pospongo, y sé que probablemente algunos lo estén esperando, pero sí vi que era necesario hablar antes brevemente de lo que es un fondo de inversión y los tipos que existen. Y bueno, eso es todo por ahora. Como siempre, los invito a dejar sus dudas o comentarios. Aquellos que ya están suscritos al canal, espero estos videos estén siendo de su interés y les estén generando un valor agregado a sus inversiones. Aquellos que nos visitan y ven los videos, los invito a que se suscriban. Si conocen a alguien a quien le interesen este tipo de temas, invítenlo al canal. Muchas gracias por ver. Si ya no veo algo más de lo que deba o que yo considere que deba ser aclarado, procuraré ahora sí la próxima semana subir por fin el video de Nerfin. Gracias por ver, hasta luego.